Qué mundo al revés. En España hay comisarios que hacen de ladrones, hay periodistas que intoxican y hay jueces que hacen política. Los comisarios que roban y extorsionan, como Villarejo, hacen daño a la policía, claro. Sin embargo, no parece que los sindicatos policiales carguen contra el excomisario que está ahora en la cárcel. Silencio. Los periodistas que intoxican, y lo hacen cuando difunden falsa información, cuando blanquean al fascismo, cuando como hoy tapan los errores de alcaldes de la derecha, como en Madrid, por su ineptitud ante la nevada. O también cuando dan espacio a las mentiras contra la izquierda, descalifican la credibilidad de todos los medios. Pero las asociaciones de periodistas no cargan contra la manipulación en tertulias, en telediarios o en portadas. Silencio. Los jueces que hacen política rompen la credibilidad de la justicia porque quiebran la imparcialidad. Pero las asociaciones de jueces, y aún menos el Consejo General del Poder Judicial, cargarán contra estos jueces que se dedican a hacerle el trabajo sucio a la derecha corrupta de España. Silencio. Hoy nos hemos enterado de que el excomisario Villarejo, que ha estado a sueldo de los fondos reservados gestionados por el Partido Popular, estuvo investigando ilegalmente al actual vicepresidente del gobierno, a Pablo Iglesias, cuando era diputado del Parlamento español, y también a un servidor, cuando era un simple profesor de ciencia política y un orgulloso presentador de este programa. Antonio Jiménez Raso, otro policía imputado también en el caso Tándem, y el detective Julián Peribáñez, un colaborador del Ministerio del Interior, nos investigaron de manera ilegal. ¿Para qué? Sabemos que Villarejo siempre ha trabajado de encargo. ¿Quién le encargó a Villarejo investigarnos a dos personas vinculadas a Podemos? ¿Por qué? ¿Lo encargó acaso el Ministerio del Interior del PP para intentar hacer daño a Podemos? Porque en 2015, desde el Ministerio del Interior de Fernández Díaz, ya se le pidió a Villarejo investigar a la formación morada. Claro, en aquel momento, pues resulta que no encontraron nada, porque es que no había nada. Pero publicaron información falsa sobre una falsa financiación de Venezuela. Incluso prometieron la nacionalidad a algún corrupto venezolano si se atrevía a certificar esas mentiras. ¿Por qué se nos ha investigado? ¿Lo encargó algún periodista amigo de Villarejo, como Eduardo Inda, con la intención de sacar portadas contra Podemos, como hizo en momentos políticos importantes, con informaciones falsas como el informe PISA, con informaciones sobre falsas malversaciones de Hacienda o sobre falsas cuentas en las Islas Granadinas, siempre en momentos políticos donde se buscaba hacer daño a la credibilidad de Podemos y que la gente dijera, son todos iguales? No entiendo cómo el juez del caso Tándem, el juez Manuel García Castellón, que es el instructor del caso Villarejo, no investiga esta maniobra ilegal contra un adversario político. Porque lo que acabamos de saber es que lo que han hecho con Iglesias y conmigo es lo mismo que hizo el PP en el caso Kitchen. Y resulta que además participaron los mismos sujetos. Se trata de maniobras ilegales para beneficiar al PP ensuciando a Podemos. ¿Por qué el juez García Castellón no investiga esta investigación a estos espías que de manera ilegal están, ya digo, espiando a ciudadanos españoles? Hay jueces que resulta que aceptan querellas absurdas presentadas por Vox contra mí por hacer una reflexión en este programa sobre el comportamiento de este partido de ultraderecha con los inmigrantes. Pero resulta que otros jueces dicen que no ven siquiera indicios de delito en el acoso que llevan practicando energúmenos delante de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero desde hace meses. Y no debieran intervenir las asociaciones de jueces y el propio Consejo General del Poder Judicial a recordarles a algunos jueces que su comportamiento resta credibilidad a la justicia en España. Venimos del franquismo y es muy importante que la justicia no pierda ni su imparcialidad ni su imagen de imparcialidad. Porque cuando estos tipos estaban investigándonos a nosotros, 6 millones de españoles, 6 habían votado en algún momento a Unidas Podemos. O quizás precisamente por eso, porque 6 millones de españoles votaron en algún momento a Unidas Podemos, que algunos comisarios, algunos políticos, algunos jueces y muchos periodistas decidieron saltarse la ley para intentar acabar con ese grupo que señalaba la corrupción del bipartidismo, en especial del PP, y anunciaba el comienzo de una nueva etapa en la política española. Si sigue funcionando el silencio sobre el uso de fondos reservados para investigar a adversarios políticos en España, nuestra democracia, desgraciadamente, seguirá siendo diferente. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
El asalto al Capitolio de la pasada semana ha desatado una crisis política sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. Las imágenes de caos, de violencia dentro del edificio parlamentario dieron la vuelta al mundo. Un asedio instigado por el propio presidente Donald Trump que costó la vida a 4 civiles y a un policía. La expresión máxima de un populismo nacionalista y excluyente basado en el odio a todos y a todo, bueno, a casi todo, pero cuidado, que viene de lejos. Odian la ideología de género, el feminismo, los colectivos inmigrantes, las personas musulmanas, el movimiento LGTBI, el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo, el laicismo y, por supuesto, todo lo que suene a izquierda. Esta nueva religión se guía por la dialéctica amigo-enemigo, por una teología pesimista y por un neoliberalismo a ultranza. Niegan el cambio climático, la discriminación contra las mujeres, el coronavirus y algunos hasta defienden que la Tierra es plana y, por supuesto, las vacunas las carga el diablo o Soros. Para saber más cosas sobre esta pandemia con trazas fascistas, nos acompaña esta noche Juan José Tamayo, doctor en teología, vinculado a la teología de la liberación y autor de La Internacional del Odio, una obra clave para comprender cómo se ha construido sobre el odio esta religión que niega buena parte de lo que debieran ser esas maneras de religarnos que son las religiones. Juan José, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por esta nueva invitación que acepté en el momento en que me lo pediste, sin dudar un minuto. La Internacional del Odio, ¿por qué nace este libro? Estabas tú por Brasil. Sí, el origen del libro fue en agosto de 2019 y estaba dictando un curso sobre teologías del sur, el giro descolonizador, en la PUCI, en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Curitiba, y en plena clase un señor, debía ser sacerdote, me dice, ¿puedo hablar, profesor? Digo, sí. Dice, mire, es que en la Iglesia nos prohíben hablar de política y Bolsonaro está constantemente hablando de teología. Y yo, como quien no me hubiera enterado del tema, le pregunté, ¿pero Bolsonaro es teólogo? Dice, no, pero está constantemente hablando de Dios y citando la Biblia. Y entonces yo le dije, mire, pues si le parece, le podemos nombrar teólogo y predicador del Cristo neofascista. Entonces la gente prorrumpió en un aplauso y entonces a partir de ahí dije, ya está. Hace falta un libro. Subiendo un poquito más hacia el norte, ¿el fundamentalismo religioso ha tenido algo que ver con el asalto al Capitolio de la semana pasada? Totalmente. Totalmente. El fundamentalismo religioso en los Estados Unidos desde su origen, en la segunda década del siglo XX, ha sido siempre un movimiento religioso ultraconservador desde el punto de vista político y con toda la capacidad y con toda la fuerza de desestabilizar la democracia norteamericana. Piensa que el fundamentalismo no es una religión universal, sino que tiene su origen en un determinado lugar, que son los Estados Unidos, dentro de una corriente religiosa, una de tendencia religiosa protestante, que es el evangelismo, y con un objetivo bien concreto, que es difundir el pensamiento y la práctica fundamentalista orientada hacia el odio, primero por todos los Estados Unidos, después por América Latina y luego expandiéndose por todo el mundo. En realidad el fundamentalismo, más que un fenómeno religioso universal, es un fenómeno estrictamente estadounidense con voluntad y vocación de desestabilizar políticamente cualquier modelo democrático. Claro, esa voluntad de expandirlo llega a España. En España la ultraderecha está llenando los juzgados de querellas y tengo la sensación de que si puede ser con las armas es con las armas, si con las armas no conviene son con las armas de la ley, pero los resultados son similares. Claro, pero es que en este caso se sustituyen las armas físicas que pueden tener pues un eco de rechazo radical por parte de la ciudadanía por las armas judiciales, por las leyes que utilizan ellos para precisamente desde dentro de la democracia deslegitimar la democracia y para dentro de la estructura legal de nuestro país orientar esas leyes en beneficio suyo. Y por eso
pues no solamente es que están llenando los juzgados de denuncias contra nosotros, sino que están interfiriendo los procesos educativos, los procesos culturales. Ahí tenemos el caso del PIN parental, que empieza en Murcia y se va extendiendo por buena parte de las escuelas del Estado español. O sea que efectivamente se recurre a la ley para conseguir una legitimidad jurídica y al mismo tiempo se recurre a la educación para cambiar totalmente la orientación. Sí, pero tienes razón, porque siempre está muy cerca, ¿no? Esa apelación siempre a las armas, que en Estados Unidos se multiplica. Grupos armados cristianos estaban en el asalto implicados, como tú cuentas. Claro, el problema de Estados Unidos es que siempre el fundamentalismo ha sido desestabilizador políticamente, uniendo el texto sagrado, que en este caso es la Biblia, con la violencia para conseguir el efecto de, en este caso, pues de revertir el resultado de las elecciones y dar pues la presidencia de los Estados Unidos a Trump, que por lo demás, como sabemos, no tiene nada que ver con la experiencia religiosa ni con las creencias cristianas, sino que es una manera de utilizar estos mecanismos. Vamos a intentar analizar para entender los rasgos de este fundamentalismo que puede tener forma de judaísmo ultraortodoxo, musulmanes integristas, cristianos tradicionalistas, que tienen una serie de características compartidas que no siempre se ven. Déjame preguntarte por estos rasgos e intenta explicarnos en qué consisten. Lo primero es lo que tú llamas ausencia de hermenéutica, es decir, los textos no los interpretan, sino que hacen una lectura literal. Exacto. Exacto. La lectura literal de los textos, ¿a qué va a llevar? Pues al conflicto entre, por ejemplo, ciencia y religión. Si un texto sagrado dice que Josué detiene el sol, pues lógicamente la Biblia defiende la teoría geocentrista. Claro, llega la ciencia y dice no, y además con argumentos demostrables, ¿no? Claro, pues esa literalidad crea el conflicto con la ciencia, o en el caso, por ejemplo, del evolucionismo, y ciertamente el peligro mayor de ese literalismo bíblico es que Dios manda matar. Y Dios ordena que se destruyan los pueblos que no se someten a la voluntad del pueblo de Israel. Tiene bastante mala leche el Dios del Antiguo Testamento, ¿eh? Bueno, un determinado Dios, claro, eso lo pone de manifiesto clarísimamente nuestro querido amigo de ambos, José Saramago, en la famosa novela Caín, ¿no? Que es en la que hace esa reconstrucción de ese Dios violento, ¿no? Incluso que le responsabiliza del asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Efectivamente, lo que pasa es que el fundamentalismo lo que hace es una lectura selectiva de los textos de la Biblia hebrea, pero claro, hay otros muchos textos como son los del Éxodo, los de los profetas, los de los autores sapienciales que tienen una imagen de Dios totalmente distinta, ¿no? Lo que llamaría Boaventura el Dios subalterno, el Dios de la esperanza, el Dios de la liberación, el Dios de los marginados y excluidos. Otro rasgo de este fundamentalismo es que tienen una imagen patriarcal de Dios. Exacto. Otro de las características fundamentales que va a desembocar en la legitimación de la inferioridad de la mujer, pero además la inferioridad de la mujer como algo natural y como algo querido por Dios. Claro, ¿por qué llegan a esa concepción patriarcal de Dios? Pues porque se olvidan de que la Biblia, por ejemplo, tiene dos textos de creación. El que dice, y es el que está más imbuido en el imaginario colectivo, de que Dios crea a Eva de una costilla de Adán, pero hay otro texto
que dice, y Dios creó al ser humano, hombre y mujer, a su imagen y semejanza los creó. Es decir, que todas las aproximaciones que hace el fundamentalismo a los textos sagrados son aproximaciones falseadoras del sentido liberador que estos textos pueden tener. Otro rasgo, violencia contra los no creyentes o contra creyentes de otras religiones. Exacto, esa es la experiencia, lo que ha generado la guerra de religiones. Es decir, contra personas no creyentes, contra creyentes de otras religiones, incluso más, contra creyentes heterodoxos o considerados herejes de la propia religión. Y es toda la justificación de la pena de muerte contra los herejes durante tantos y tantos siglos. Otro elemento es la condena de la modernidad y del pluralismo. Cierto, cierto. ¿Por qué? Porque la modernidad va a establecer una separación radical entre religión y política. Con ello, lo que hace es cuestionar e impedir que la religión legitime modelos políticos militaristas, autoritarios, dictatoriales, ¿no? Y entonces, como la modernidad impide precisamente que el fundamento de la cultura, de la política, de la filosofía y de la ciencia sea Dios, pues la van a considerar enemiga. Como la modernidad va a establecer un pluralismo ideológico, cultural, étnico, etcétera, etcétera, pues va a considerar también que ese pluralismo es el responsable de todas las situaciones perversas de nuestro mundo. La tradición como norma de vida. Claro, eso también es otro elemento fundamental, es decir, la tradición es parte de nuestra herencia. Innegablemente nosotros no hemos creado y no hemos surgido de la nada, sino que procedemos de una herencia cultural, de una herencia religiosa. Entonces, esa herencia, los fundamentalistas la consideran como forma de vida y como modelo de existencia. Para todos los que no somos fundamentalistas es una referencia, pero no es una condición necesaria a la que tengamos que atenernos. Ellos dirán nada nuevo bajo nosotros, ellos dirán nada se innove, sino aquello que se nos ha transmitido, ¿no? Nosotros decimos, tenemos una tradición que hay que enriquecer, que hay que mejorar y que hay que reformular y resignificar. Por último, una mirada negativa y pesimista de la realidad. Efectivamente. Ese es otro de los factores que definen lo que es el fundamentalismo, ¿no? Por ejemplo, en el año 1929, que ya era muy fuerte el fundamentalismo, interpreta la Gran Depresión como un anuncio de la llegada del anticristo que anunciaba el juicio final. En este momento es un fenómeno similar, se produce, por ejemplo, en las mega iglesias de Brasil, incluso en los fundamentalistas españoles, ¿no? Que dicen el coronavirus es un castigo de Dios. ¿Y cómo se le cura ese castigo? Pues a través de lo que llaman los fundamentalistas brasileños el coronafé. La corona fe como alternativa. Y efectivamente, todas las lecturas que hacen los fundamentalistas de la realidad son catastrofistas, remiten a un pasado mejor que nunca lo fue, etcétera, etcétera. Claro, y hay un problema añadido y es que como no se puede demostrar nada de lo que dicen, siempre te van a cuestionar que no has tenido la suficiente fe o algo similar. Hay una cosa que a mí me preocupa profundamente y es donde se cruza este fundamentalismo con la política. Claro, y eso es sin duda ninguna lo más peligroso, porque yo creo que el tema del fundamentalismo no es algo que hay que utilizar en singular, sino que hay que hablar de fundamentalismos. Es decir, hay como una especie de fundamentalismos en racimo que se van legitimando unos a otros, ¿no? Y por eso yo en el libro, aunque no lo desarrollo, pero sí hablo de fundamentalismos no religiosos, ¿no? El fundamentalismo político, que es la religión del imperio,
Pues que justifica la ocupación de pueblos, de países que no se atienen a un modelo político que es el modelo del imperio, ¿no? El fundamentalismo económico, pues es la religión del mercado, ¿no? El fundamentalismo cultural es la consideración de que una cultura, en nuestro caso la occidental, es la más desarrollada y por tanto hay que eliminar cualquier otra cultura que no se atenga a esas epistemologías de las que habla Boaventura de Sousa Santos. Y luego, claro, el fundamentalismo patriarcal, ¿no?, que considera el varón como referente del humano y por tanto tienen las mujeres que someterse a las formas de actuación o a la concepción de los varones, sin duda ninguna. Me llama mucho la atención, así como otras espiritualidades, como por ejemplo las indígenas en América Latina defienden la Pachamama, la Madre Tierra, como algo a lo que tienen que respetar porque forma parte de lo que ellos mismos son. El fundamentalismo de otro tipo, al revés, puede ser una justificación para acabar con la naturaleza. Claro, porque se mueve por criterios científico-técnicos, que es el modelo de desarrollo de la modernidad. Entonces, para ellos, la naturaleza es un objeto que el ser humano puede depredar en su propio beneficio. El fundamentalismo, en este caso, y perdón por la expresión, sería un fundamentalismo antropocéntrico. Es decir, los fundamentalismos religiosos consideran que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y por tanto es el dueño y señor de la creación. Y remiten a ese texto de la Biblia, del Génesis, que dice: creced y multiplicaos y dominad la tierra. Entonces la tierra es un objeto de dominio, de uso y de depredación para el ser humano. Y entonces lo que hay que hacer con la tierra no es cuidarla cariñosamente, tratarla con respeto, como se trata pues a los seres queridos de nuestro entorno, sino más bien usar y abusar de ella hasta extraerle todos los recursos y dejarla totalmente exánime. Y Francisco de Asís, con hermano Sol, hermana Luna, hermano Pájaro, es un hereje para este fundamentalismo. Totalmente, claro. Nunca se referirán a Francisco de Asís, a diferencia del Papa Francisco, que está constantemente en sus encíclicas refiriéndose a Francisco. Por ejemplo, Laudato Si, el propio título del Laudato Si es Alabado sea Dios, que es el comienzo de la oración de Francisco de Asís, y toda la encíclica está guiada y motivada e influida por el espíritu de la hermandad ecohumana de Francisco de Asís. Y lo mismo en esta última encíclica. Sin duda ninguna no son los fundamentalistas franciscanos. A ver si me puedes explicar algo que no entiendo, porque claro, uno de los elementos esenciales del catolicismo o del cristianismo fue su condición ecuménica, es decir, que de alguna manera todos somos hijos de Dios y va a establecer una posibilidad de igualación inédita hasta el momento. Yo tuve que ir a Envigado, a Medellín, a ver la Virgen de los Sicarios, a intentar entender esos asesinos que iban a pedirle a la Virgen que les ayudara en sus crímenes, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompía esa condición ecuménica y le pedías a Dios que te ayudara en lo contrario de lo que significa, ¿no?, esa religión? Sin embargo, tengo la sensación de que los fundamentalistas insisten en esa condición de los sicarios de Medellín, es decir, piden ayuda a su Dios para acabar con otros seres humanos. Claro, efectivamente, se olvidan de uno de los mandamientos fundamentales de la ley de Dios, que es el no matarás, y la violencia está justificada siempre que se defienda la única religión verdadera, el único modelo económico verdadero, que es el económico neoliberal, y cualquier otra desviación que no se corresponda con esa identidad singularista que ellos tienen. ¿No es forzar un poco, no un poco, un mucho, el corpus, por ejemplo, de la Biblia para llegar a esas conclusiones? Relativamente, porque, bueno, claro, desde su punto de vista, por ejemplo, este movimiento de Estados Unidos que está expandido por toda América Latina, ministerios del Capitolio, ¿no? Bueno, pues el Drollinger, que es el fundador,
que es un deportista norteamericano de mucha relevancia, resulta que cuando, por ejemplo, Bush ataca Irak, con el apoyo de los otros dos cruzados del siglo XXI, Blair y Aznar, dice, ¿está justificada la ocupación de otro país? Y dice, sí, y le dicen, pero vamos a ver, ¿no dice la Biblia que hay que amar al enemigo? Y dice, no, pero eso se refiere, y esa es una idea también de Carl Schmitt. Carl Schmitt, que defiende, como tú muy bien sabes, esa relación entre los pueblos de amigo y enemigo, claro, le dice, no es usted, pero es católico, y está diciendo el Evangelio, amad a vuestros enemigos, y usted defiende la oposición entre amigo y enemigo. Y dice Carl Schmitt, y eso lo utilizan también los fundamentalistas políticos, dice Carl Schmitt, no, pero eso se refiere a las relaciones personales entre una y otro ser humano. Pero en el ámbito político, por supuesto que hay que mantener el ojo por ojo y diente por diente. En Estados Unidos, sobre todo con Trump, eso se ha traducido en ataques al aborto, la homosexualidad, en su momento el apoyo a la contra en Nicaragua, la defensa de la oración en las escuelas, apoyaron en su momento el apartheid, una idea muy integral de familia. ¿Es coherente con el desarrollo de la democracia norteamericana la presencia de este fundamentalismo cristiano? Yo creo que cierta coherencia sí tiene, no toda, por supuesto, porque no olvidemos, como hemos dicho al principio, que el protestantismo norteamericano está marcado también por esas señas de identidad fundamentalistas, ¿no? Te lo planteo sobre todo porque es que tengo cierto enfado con mis colegas politólogos que parece que se han dado cuenta ahora con Trump de que no funciona la democracia norteamericana, cuando todos estos rasgos vienen desde atrás, ¿no? Y lo que te menciono de el apoyo a la contra, el apoyo a golpes de Estado, esa condición de la oración en la escuela, estados que se podían permitir el lujo de no enseñar a Darwin diciendo que era poco menos que un asesino y defendiendo posiciones creacionistas, todo eso de alguna manera sí que es consustancial, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que hemos idealizado el modelo de democracia norteamericano y le hemos presentado como el ejemplo, la referencia a imitar. Pero no nos olvidemos de que esa democracia está transida por el imperialismo, por el supremacismo, ¿no? Y desde el principio, la construcción de la democracia política norteamericana está muy marcada por una tradición protestante que nada tiene que ver con el respeto al pluralismo, el reconocimiento de las diferencias a distintos niveles. Y una buena prueba es esa, ¿no? Si, como tú muy bien dices, hacemos un recorrido por la historia de los Estados Unidos, no tiene que sorprendernos, pero también es verdad que en este caso se ha llegado a unos extremos que nadie pensaba que se hubiera podido llegar. Nos hemos comido el tiempo. Cuéntame en un minuto en qué consiste esa internacional cristo-neofascista, esa internacional del odio. Pues muy brevemente es la alianza entre la extrema derecha política a nivel internacional y a nivel nacional, los grupos y movimientos cristianos fundamentalistas con el apoyo del neoliberalismo y, en muchos casos, con el apoyo militar. Un ejemplo claro de esta internacional cristo-neofascista lo encontramos en el caso de Bolivia. La Jeanine o Jeanine Áñez entra en el Parlamento a tomar posesión con la Biblia y la escena para mí más escandalosa es que detrás de ella están los militares legitimando. Entonces yo creo que estamos en una... Y además todo eso está perfectamente coordinado. Los fundamentalistas y la extrema derecha en alianza tienen una coordinación extraordinaria, celebran grandes congresos, reuniones internacionales, y fíjate tú que yo creo que habría que hablar de la internacional cristo-neofascista bíblico-militarista. Madre mía. Oye, sigo sin entender qué hacen estos criptoneofascistas
que han señalado siempre al mundo árabe como enemigo, apoyando, o quizá por eso mismo, a Israel, pesándoles más ese odio al mundo árabe que el odio, ¿no?, a los judíos que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Claro, ese es el gran problema, ¿no? Que hay una alianza muy estrecha entre los fundamentalismos y el sionismo. Claro, ¿por qué? Pues porque de alguna manera el sionismo también es una ideología política y religiosa que considera que el centro de la religión y el lugar de la salvación es precisamente Sion. No me sorprende nada, porque no nos olvidemos de que a la idea de Israel, de pueblo, o de los judíos, de pueblo elegido y tierra prometida, la idea esta se corresponde con el destino manifiesto de la nación estadounidense, reforzado todavía más por los fundamentalistas. Por tanto, yo creo que esa relación está clarísima como un elemento fundamental de los fundamentalismos, que es el imperialismo. Nos vamos. Claro, el Papa Francisco debe estar escandalizado con todo esto. Lula se ganó el apoyo de los evangelistas, sin embargo, le dieron después el apoyo a Bolsonaro. Sí, esa es una de las grandes tragedias y es una de las grandes contradicciones de Brasil, que yo no he conseguido entender cómo es posible que se haya dado y que se haya producido en ese vuelco. Aquí había que pensar quizás en que la pérdida de influencia de la teología de la liberación ha dejado, que fue la que en buena medida consiguió el apoyo de Lula, porque bueno, pues Lula estaba muy vinculado a las comunidades de base, a los movimientos cristianos liberadores, a los grandes teólogos Leonardo Boff y el otro Frei Beto, pero quizás esa pérdida de influencia política de la teología de la liberación pues ha dejado el espacio libre para todos estos movimientos que tienen una capacidad extraordinaria de influir en los sectores populares. No nos olvidemos de que el fundamentalismo brasileño, por ejemplo, las mega iglesias, son de una riqueza extraordinaria y defienden la teología de la prosperidad, es decir, que los pobres pueden llegar a conseguir un estado de bienestar que solamente se puede conseguir a través de la creencia en Dios. Juan José Tamayo, la Internacional del Odio, ¿se puede luchar contra esta gente que apela a sentimientos, que apela a lo irracional, que si discrepa de ti te puede pegar un tiro o golpearte? Yo creo que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino que tenemos que responder a la Internacional del Odio con una internacionalidad, una internacional de la solidaridad y, ¿por qué no utilizar una palabra que puede parecer meliflua, ¿no?, que es la Internacional del Amor? Fíjate que el Herzblog habla de la primera Internacional de la Igualdad a partir del texto de Pablo de Tarso, aquel de la Carta a los Gálatas: ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y eso lo dice, lo descubre Herzblog, ¿no? Por eso yo creo que no podemos permitir que la Internacional del Odio ocupe cada vez más espacios en la sociedad, en la educación, en la vida política y en las relaciones humanas, porque yo creo que está en juego la propia democracia, y la Internacional del Odio es mucho más poderosa que la democracia. Es que además en su odio odian a la mitad de la población, que es a las mujeres. ¿Por qué se odia a las mujeres? Claro, fíjate, no solamente, Juan Carlos, es odio a las mujeres, sino odio a la vida de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una concepción de la religión y de la política que es totalmente patriarcal. Y como defienden la naturalización y la divinización de la inferioridad de la mujer,
Lo decía claramente Mary Daly, esta famosa feminista norteamericana. Si Dios es varón, el varón es Dios. El patriarcado religioso legitima el patriarcado político. Tú siempre has sido más de Judith que de Eva. Juan José Tamayo, teólogo, autor de La Internacional del Odio y una de las personas clave para desentrañar cómo a través de este uso espurio de lo religioso se está minando nuestra democracia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra frontera. Muchas gracias a ti por la nueva invitación que acepté gustosísimo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina, una América Latina convulsionada por el tema de la pandemia, las vacunas, las empresas farmacéuticas, pero siguen pasando otras cosas. Y les diré que sorprendió a propios y ajenos cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comunicó durante una de sus conferencias de prensa que le ofrecía el asilo a Julian Assange, perseguido por el Poder Judicial de los Estados Unidos, que lo quiere ver preso de por vida, y justo cuando en el Reino Unido se determinó que por ahora no va a ser extraditado a los Estados Unidos. AMLO, como es conocido en México por su sigla, por sus iniciales, dijo que había que pedirle perdón, que había que liberarlo y que además él le ofrecía su territorio para que fuera a vivir a México. Se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Sorprendió, aunque en realidad no debería sorprender tanto. ¿Qué es lo que pasa? Andrés Manuel López Obrador mantiene lo que se llama un perfil bajo en la política exterior, hasta tal punto que muchas veces se sostiene dentro y fuera de México que a López Obrador no le interesa lo que pasa en el mundo, no le interesa la política exterior. Esto es falso. Lo que pasa es que tiene sus características particulares para informar al respecto. No realiza viajes pomposos, no se encuentra en congresos o conferencias internacionales o en las Naciones Unidas con muchísimos dirigentes de otros países, pero actúa. Podemos decir que lleva adelante una política exterior, como se dice, de bajo perfil. No muestra demasiado la cara, no habla demasiado, pero hace. Mejor que decir es hacer. Y este lema, sin lugar a dudas, va muy bien con López Obrador. Y no solamente en el caso de Julian Assange, ha tenido posturas muy fuertes en política exterior. Le brindó asilo a Evo Morales, perseguido en Bolivia. Es más, le salvó la vida. Después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, envió un avión de las Fuerzas Armadas de México para sacarlo de Bolivia, cuando no era difícil llegar a Bolivia por los problemas que había con los otros gobiernos, de Brasil con Jair Bolsonaro, de Ecuador con Lenín Moreno, y sin embargo, en una operación conjunta con la Argentina y otros factores, lograron sacar a Evo Morales y llevarlo a México. Y le brindó asilo en la Embajada de México en La Paz, en realidad en la residencia de la embajadora en su momento, a varios funcionarios del gobierno de Evo Morales. Y en Ecuador hizo lo mismo, con funcionarios y funcionarias perseguidas por el gobierno de Lenín Moreno, les brindó asilo y una vez que pudieron salir, fueron a territorio mexicano. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida. Se podrá decir que es la historia de México de brindarle asilo a personas refugiadas, perseguidas, gente que se fue de España, de la República, perseguida por el franquismo, que llegó a México y pudieron afincarse, sin lugar a duda. Perseguidos de América Latina en cualquier momento, encontraron refugio en México. Es verdad. Pero la decisión de intervenir fuertemente y salvarle la vida a Evo Morales, esto es una decisión de política exterior de primer orden. Y no solamente eso, sino que la OEA, la Organización de Estados Americanos, denunció a Luis Almagro, secretario general de la OEA, por haber llevado adelante una política de intervención en Bolivia que favoreciera el golpe de Estado en contra de Evo Morales.
la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Pero no se quedó con eso. México está trabajando conjuntamente con la Argentina por el desarrollo de vacunas en contra de la pandemia y en el nivel científico, tecnológico, algo fundamental para América Latina, para no depender siempre de los países capitalistas desarrollados, está interviniendo fuertemente. En el área espacial han decidido impulsar justamente un área de comercio satelital y de integración regional y de intercambio de información de toda América Latina y el Caribe a través de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CELAC también debe propiciarse por declarar que el cosmos sea utilizado solo con fines pacíficos. Yo sé que a veces fuera de América Latina es difícil distinguir tantas siglas, porque hay un Mercosur con algunos países, UNASUR con los países de América del Sur, CARICOM que representa al Caribe, SICA que representa a los países de Centroamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, donde están México, Estados Unidos y Canadá. Pero la CELAC tiene una particularidad, porque nació con el impulso de los gobiernos progresistas de los 33 países de América Latina y el Caribe, que incluye a Cuba, pero sin Estados Unidos y Canadá. Y ahí es donde México ha decidido apostar fuerte con la presidencia de la CELAC. La tuvo el año pasado y la renovó este año también. Esto quiere decir que López Obrador no juega para la televisión, no tiene frases rimbombantes, ni viajes espectaculares, ni grandes promesas, pero hace. Y en política exterior está claro que su prioridad es América Latina y el Caribe, jugando e interviniendo muy fuerte, aunque tenga a la primera potencia mundial como su principal vecino y con el que puede tener muchísimos conflictos. Si en el campo hay una flor y al lado una cagada de vaca, es más probable que las moscas visiten la oscura producción vacuna que la colorida flor. De manera que si caminando por las redes sociales el señor decide que haya en las mismas flores y también una bosta, está claro a dónde van a ir las abejas y a dónde van a ir las múltiples moscas. Dirigentes del PP, de Vox y de Ciudadanos se unen a la red social ultra de los seguidores de Trump. Emulando a sus amigos americanos, personajes como Santiago Abascal, Beatriz Fanjul o Tony Cantó se han creado un perfil en Parler, la nueva aplicación de la ultraderecha global, una especie de Alcázar de Toledo virtual para los trumpistas más irreductibles. La reunión del general Custer antes de su último diálogo con los indios. Una aplicación, por cierto, vetada por las grandes tecnológicas por la ausencia de regulación de su contenido. La derecha española solo es eficiente robando de lo público. ¿Será verdad que veremos algún día a Santiago Abascal disfrazado de toro de Osborne con unos cuernos en la cabeza en el Congreso? Que conste que algunos que tenían la misma idea de España que Abascal ya entraron a darle patadas al diccionario desde el hemiciclo. Aunque es verdad que en vez de 2 cuernos llevaban 3. A la vista de los mensajes que ha publicado esta plataforma, es posible. No podrán silenciarnos, escribió el líder de Vox el pasado sábado. ¡Irreductible! ¡Santiago y cierra España! ¡A mí la Legión! Barco de chanquete, no nos moverán. Del destructor nuclear con botón rojo del Lego dirigido por Trump, no les moverán. Abascal no es el único que se ha unido a este neoaquelarre. Soliviantados por la expulsión de Trump de las redes, otros insignes intelectuales de la derecha española, como Espinosa de los Monteros y Hermann Tertsch, también lo han hecho. Si no fuera porque sabemos que son peligrosos, pensaremos que son simplemente, no sé, especiales. Hasta Tony Cantó, portavoz de Ciudadanos en les Corts Valencianas, ha decidido unirse a la cruzada pro Trump y contra, según él, la censura ideológica. Cosa bastante curiosa, pues no sabíamos que Tony Cantó tuviera ideología alguna, más allá de saltar de partido en partido, buscando siempre algún carguito, que es lo que pasa cuando no tienes otra profesión reconocida que la de representar el odio que te manden. Es hora de lanzarse por la Comunidad Valenciana, es hora de lanzarse por nuestra tierra. Es hora de lanzarse, es hora de lanzarse, es hora de lanzarse, es hora de lanzarse. Hasta mi tocayo Girauta, ex compañero de Tony Cantó y cantautor a tiempo parcial, con sus dotes, va por ahí presumiendo de los 6.000 seguidores que tiene en Parler. Algo que no sirve para nada,
pues Apple, Amazon, Google han decidido echar el candado y no hay manera de descargar la aplicación de forma masiva. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Por sus obras los conoceréis y por sus mensajes en redes sabréis de qué va esta tropa. ¿Quién es Abascal? ¿Quién es Tony Cantó? Pues unos imitadores baratillos del presidente saliente americano, la marca blanca del populismo trumpista en España, el club de fans de Donald Trump en un país que los seguidores de Trump en Estados Unidos creen que está al lado de México. ¡Pobre Cantó! ¡Pobre Rosa Díaz! Pobre mi amigo Hermann Tertsch, desesperados porque malvados han hundido su nave nodriza y se han quedado colgados de la brocha en mitad del océano en la noche. Es el momento de que hagáis un nuevo club de seguidores. Os propongo que hagáis el Club Español de Seguidores de Juan Guaidó. Yo me imagino a esta gente haciendo una quedada al lado del Congreso, disfrazados de bisonte, por Parler. Mi amiga Ana Rosa seguro que les entrevista a la mañana siguiente y Susana Griso incluso les invita a un cafelito en el programa. Pero claro, disfrazados de bisonte no, porque estos son muy españoles, ¿eh? De toro o de lince ibérico. Aunque claro, linces, estos no son, ¿eh? Hasta mañana, desobedientes.